Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. Allan Kardec se va a llamar este episodio. ¿Por qué le ponemos ese nombre y quién es Allan Kardec? Algunos sabrán, otros a lo mejor no. Nosotros vamos a tratar de explicar el valor de por qué se dan las cosas más naturales que a veces se tratan de ocultar. La visión hoy racionalista de por qué y para qué estamos, por qué sufrimos las cosas y se aplica en todas las cosas cotidianas, por eso ustedes ven que nosotros lo tratamos de llevar, sin llevarnos por delante ninguna otra pensamiento humano. Respetamos todas las religiones también. Todas las actividades humanas sirven para la evolución. Pero tenemos que entender que la evolución es la única que explica, el evolucionismo anímico, es la única doctrina que explica las cosas que pasan. ¿Por qué se matan los pueblos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué hay personas que están hambriadas? ¿Por qué se niegan cosas o se bloquean, se producen genocidios masivos que parecen distantes, pero están a la vuelta de la esquina? Nos pasa en todos los lugares. Nosotros acá mismo tenemos ese tipo de situaciones. En el mundo pasan estas cosas. Cuando, por acción o por omisión, porque se puede mandar una guerra activa, una bomba, o se puede matar por privar de alimentos, privar de medicamentos, privar de recursos necesarios, aunque sean mínimos. Pero esas son cosas que hoy tenemos que entender. Y cuando en Francia, en 1857, Francia había pasado momentos difíciles, Después del siglo de las luces, llamado el siglo de las luces, vino todo un reverdecer de misticismo, de cultura, que es importantísimo en el despertar de los pueblos, donde se desarrollaron ciencia, pero además más que ciencia, la cultura, que se expresa en obras de teatro, en literatura, en música, en el canto, obviamente, se expresa también en la plástica, con distintas técnicas. Ustedes habrán visto los grandes maestros de la pintura de esa época, Gauguin, por ejemplo, Van Gogh, por mencionar algunos. Y llega un momento donde el ser humano del planeta necesitaba para todo el ser humano, una revelación mayor, comprender más y dar un impulso nuevo. Y como tenemos muchos compañeros espirituales muy superiores a nosotros, dispuestos a venir a enseñarnos, cuando alguien muy superior a ellos autorizó hacer eso, apareció una revelación. Después, en otro momento, vamos a explicar cómo se fue específicamente eso. ¿Quién era Kardec? Kardec era un pedagogo importantísimo de su época. Era lo que sería una de las visiones muy amplias, como podemos decir hoy en día Einstein. Después, comparativamente, podemos buscar después hacer otro tipo de trabajo, pero en lo suyo era el equivalente, en ese momento era lo equivalente. Y Kardec era un pedagogo, traductor, interpretador de más de 5 idiomas. Tenía desarrollado muchos libros de enseñanza de la época, matemática,
física, astronomía, que eran los valores que se tenían en ese momento. Y era el segundo asistente, o el segundo responsable de la Universidad de Iberdum, que era fundada por Pestalozzi. Pestalozzi fue un educador de importancia, investigador de importancia de su época, que hasta hoy en día en muchos lugares científicos y sociólogos se menciona el nombre, porque ha generado una escuela de orientación para la educación. Bueno, ese era Hipólito León de Nizar-Ridel. Hipólito León de Nizar-Ridel. En la vida esa, por alguna razón, se le reveló el trabajo que tenía que hacer. Se le ofreció un trabajo. Si él quería, bien, lo hacía. Si no, no. ¿Quién lo reveló? Esas entidades superiores. ¿A través de quién? De mediums. Vieron que hoy en día se habla de medium. Todo el mundo dice, sí, la mediumnidad existe, porque es una comunicación. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? La tenemos en todas las personas. Algunos somos conscientes, otros no. Unos estamos más desarrollados, otros no. Otros tenemos un sentido moral de eso, conducta, digamos. Y otros no tanto, hacen negocio. Bueno, está bien, cada uno lo emplea como quiere, después ese sería un tema para tratar aparte. Pero a través de esto, y genuino, viniendo de medios jovencitos, casi ignorantes, Hipólito León de Nizar-Ridel pudo aceptar y hacer un trabajo de investigación que llevó a una doctrina que es el evolucionismo anímico, que habla de la reencarnación pero aplicada al proceso de evolución. Y hasta ahora no hay nada que lo supere, nada. Entonces, ¿qué hicieron? Muy fácil. Como esta persona molesta, le sacamos esto, porque choca lo que nosotros queremos, y le ponemos como filósofo. Con el tiempo vamos a decir que este señor hizo una filosofía, dio una doctrina, como si fuera de él, y no fue de él. Esa doctrina, que es el evolucionismo anímico, habla a todos e integra a todos, pero cambia todo, es sencilla. Es como cuando Jesús de Nazaret vino y habló del amor. Vino y habló del amor a Dios creador, pero vino y habló del amor a nosotros mismos y al prójimo. Y eso es muy lindo, pero dejémoslo en el aire. Lo aplicamos en los templos en general, algunos, y otros nada. Pero en la vida cotidiana es otra cosa. Yo tengo que mirar la plata que necesito. ¿La plata es necesaria? Sí, pero no pongamos a Dios por encima de Dios la plata. Pongamos las cosas en su lugar. Hay un principio que viene de lo alto, leyes naturales, y vienen algo importante, yo lo pongo así y hago un cuadro así como si fuera el oro, ¿no? La plata, el oro, el dinero lo necesitamos, pero por supuesto que sí, que no lo necesitan. Pero lo necesitamos para saber conducirnos en el planeta en que estamos, no para atesorarlo y esclavizar a los demás, a lo que no tienen. Entonces nosotros tenemos que entender que esto es la estrella que nos guía. Acá hay una estrella que nos tiene que guiar, grande, como el sol, nos ilumina. Esto es útil, necesario, pero no indispensable para mí. Y eso lo tenemos que valorar. Y eso
lo tenemos que entender replanteando nuestra vida. Nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. Cada tema de la actualidad se analiza sobre la base de la vida más allá de la vida física. Muestra un camino a la luz de las ciencias, la vida cotidiana y una comprensión del por qué y para qué estamos aquí. Es un proceso constante de nuestra evolución mediante la reencarnación hacia la perfección. Esperamos que sea de tu atención y gracias por visitarnos y apoyarnos. Y agradecemos tu suscripción.